Y agradecemos este contacto y el tiempo que nos da al doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, doctor, hay una presentación que se va a dar muy importante, que va a ser el próximo Congreso Nacional de Economistas, que va a tener lugar en la región. ¿Nos puede detallar, por favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias, muy bien, por la cobertura. El día de ahora hemos presentado oficialmente nuestro logo del Congreso, del próximo Congreso Nacional de Economistas de Perú, pero también hemos oficializado el desarrollo de este Congreso, que se va a desarrollar en la ciudad de Cajamarca del 2 al 5 de octubre del presente año, en la ciudad de Cajamarca, en esta hermosa ciudad, donde el Colegio de Economistas de la región Cajamarca es el anfitrión, es el responsable, el líder de la organización, en conjunto también con el Colegio de Economistas del Perú y obviamente los demás colegios del país. Este Congreso Nacional de Economistas del Perú es ya el 30º Congreso. El año pasado fue en Ayacucho, en este año se va a desarrollar en la ciudad de Cajamarca, y donde vamos a cambiar un poco la dinámica de cómo se les ha venido desarrollando este Congreso. Generalmente los Congresos Nacionales de Economistas se han tenido conferencistas, ponentes, y ha habido una atención muy importante del público para conocer nuevos argumentos académicos, profesionales, nuevos avances en el tema de la economía. Pero en este Congreso nosotros no solo estamos desarrollando conferencias, conferencistas o trayendo ponentes, sino que estamos desarrollando también mesas de debate, mesas redondas, paneles de debate, talleres, también concursos de investigación, con la idea de que se vuelva más dinámico la intervención de este Congreso, pero sobre todo que nos permita confluenciar a los diferentes economistas del Perú y los profesionales interesados en el tema económico del país, reunirnos acá en Cajamarca y hacer un análisis crítico, constructivo, pero sobre todo propositivo, en el sentido de que queremos sacar una agenda, así como existe la agenda de París o algunas otras agendas de otros países en el mundo que desarrollan o que están abocados para generar propuestas e iniciativas en ciertos temas. Aquí vamos a sacar nosotros, o pretendemos sacar, el Congreso Nacional de Economistas del Perú en Cajamarca. Queremos sacar la agenda de Cajamarca, donde se resuman las principales medidas y propuestas de política económica que han logrado consensuar los economistas en este Congreso, y presentarlos hacia las entidades competentes, como por ejemplo el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y entre otras autoridades más, para que tengan en cuenta estas propuestas de cómo mejorar nuestra economía del Perú. El Congreso de este año en el Perú, en el Congreso Nacional de Economistas del Perú, desarrollado en Cajamarca, tiene un nombre, y el nombre es Perú rumbo hacia una economía más productiva y sostenible al 2030. ¿Por qué este nombre? Porque queremos discutir seriamente, con mucho mayor responsabilidad, la economía del país, no centrarnos solo en el crecimiento económico como varios economistas quizá o entidades del país se han centrado en los últimos años, crecer, crecer y crecer, a costa de lo que sea. No, aquí queremos reflexionar sobre el tipo de crecimiento, pero este crecimiento que sea sostenible y acompañarle con otros aspectos fundamentales que analiza para llegar a una economía más desarrollada, más sostenible, más inclusiva, donde prime en realidad el tema de la productividad, la competitividad, la generación de valor agregado, la industrialización y la generación de competencias y capital humano para poder desarrollar una economía tal como dice el Congreso. Doctor Medina, ¿y han asegurado ya importantes economistas de otras partes del país? Estamos justamente en eso y hemos conversado con algunos economistas a nivel nacional, pero este Congreso no queremos tener solo la presencia de los economistas tradicionalmente, o que todos los años lo tenemos, ¿no? Y a los ya conocidos, sino tener nuevos rostros también, con nuevas perspectivas, nuevos enfoques de la economía, no centrado más no solo desde el punto de vista de la economía clásica, de lo clásico, donde dan importancia al crecimiento económico, sino ir más allá a las cualidades y cualificaciones y competencias, por ejemplo, de tener un capital humano, instituciones, problemas estructurales, abordar los problemas estructurales de la economía. Por ejemplo, en ellos ya tenemos asegurado
la vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico, la doctora Arlet Cecilia Beltrán, tenemos al doctor Manuel Barrón también, que ellos trabajan en la Universidad del Pacífico, pero que tienen nuevos enfoques de aportar y desarrollar economía en el país, más orientado al tema de la salud, el tema de género, el capital humano, el conocimiento, la innovación. Entonces, y entre otros economistas que queremos no solo los conocidos, como le digo, sino de las regiones, por ejemplo, del norte y del sur, del centro del país, que hay muy buenos economistas. ¿Qué fecha dijo, doctor, que se realizaba este evento? El evento está programado para poder desarrollarse del 2 de octubre, el miércoles 2, hasta el 5, sábado 5 de octubre del mismo año. Ahora, doctor Medina, justamente pues este evento coincide pues con la situación un poco difícil que pasa Cajamarca en cuanto a la pobreza, ¿no? Según el Instituto Peruano de Economía, existe una coincidencia entre el aumento de la pobreza en Cajamarca y los bajos niveles de la producción minera. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, efectivamente, nosotros, ¿por qué tenemos acá la pobreza? ¿Por qué seguimos siendo pobres, por ejemplo, a pesar de que en los últimos 20 años, últimas décadas se ha venido reduciendo aparentemente, pero nos ha venido una pandemia y nos ha venido una inestabilidad política, una crisis política, y la economía se ha venido abajo, y la población, sobre todo los más afectados, más vulnerables, no tienen alternativas de salir de esta situación. Ese problema es un tema económico en realidad, es un problema fuertemente económico, porque si la gente tuviera en sus bolsillos 2.000 soles, 3.000 soles mensual, cada miembro de familia, estoy seguro que nadie de ellos estaría en una situación tan complicada como ahora. Pero eso depende de diseñar políticas económicas, políticas públicas que vayan orientado a cómo sacar de la pobreza. Y eso tiene que ver con solucionar y ver problemas estructurales de nuestro país, ver el tipo de economía que tiene, su tipo de sectores, cómo invierten, qué políticas hay para promocionar el empleo, no solo en temas de cantidad, sino calidad, ya no tener sectores productivos que solo dependen de las materias primas o de la exportación o exportación, sino en realidad de la exportación, pero de valor agregado, sectores económicos que generen cadenas globales de valor, donde se industrialicen los sectores económicos, es decir, varios aspectos, pero necesitamos tener condiciones para llegar ahí. Esa situación lo vamos a discutir en el Congreso Nacional de Economistas del Perú. Queremos sacar esa propuesta, y si en realidad la minería o no resulta ser un activo valioso para poder promover el desarrollo, como los otros países, como por ejemplo en Australia, Finlandia, Noruega, Canadá, Chile, Brasil, claro, que ellos son ricos en recursos naturales. Y ahora, ¿cómo doctor, logran apalancar eso? Y ahora, doctor, precisamente, si por ejemplo ha habido pues muchas oposiciones a diversos proyectos en Cajamarca, llamemos Conga, que no se realizó, pero hay proyectos también por ejecutarse. Por ejemplo, se habla de Colpayó o Michiquillay, que son unos ejemplos que podrían ser inversiones significativas para Cajamarca. ¿Qué opinión hay respecto de parte del Colegio de Economistas? ¿Se deben dar luz verde o se deben ejecutar estos proyectos, doctor? Yo creo que tenemos que analizarlo. Sería importante si la población acepta, en primer lugar, si hay un diálogo más efectivo de la parte de las empresas y del sector público, del gobierno central sobre todo, el socializar lo que implica este proyecto, de los beneficios que puede traer, pero también obviamente hay que poner en cuenta los riesgos que tienen estos proyectos en los impactos que puede generar, porque cualquier actividad económica tiene impactos negativos. La minería, por su naturaleza, es así, es decir, aquí en China o en donde sea, pero el tema es cómo o cuál es la política o las acciones o las propuestas del gobierno de las empresas para menguar o disminuir, por ejemplo, al mínimo posible esos impactos. Y eso permita la viabilidad para que este proyecto se lleve a cabo. Sin ninguna duda, los proyectos mineros en el país o en cualquier lugar del mundo son fundamentales. ¿Por qué? Porque al final resulta ser activos valiosos para promover el desarrollo, como lo han hecho, como le menciono, Australia, o acá mismo Chile, o parte de Brasil, o Noruega, por ejemplo, que son ricos en recursos naturales. Ellos han basado su economía y su desarrollo a partir de los recursos naturales. Pero ¿cómo han hecho? Ahí necesitamos la otra parte, discutir, importante. No lo estamos haciendo como ellos lo están haciendo. Si bien es cierto, se convierte en un activo valioso, pero va a depender del tipo de políticas, las instituciones y el desarrollo
del sector minero, porque no podemos sacarlo solo con materia prima, tenemos que ver otras opciones para industrializar, para generar fundiciones, generar empleos, generar otros sectores económicos complementarios al sector minero. Eso es fundamental. Si vamos a seguir la misma lógica de producir solo mineral, lo sacamos el lingote y al final se queda todo pasivo sin los efectos como tenemos acá en Perú, nunca vamos a permitir que, o en todo caso, vamos a lograr o tener la posibilidad de ser desarrollados a partir de nuestros recursos naturales. Creo que estos argumentos vamos nosotros a discutir también en el Congreso, esperemos de cierta manera. Importante encuentro para la discusión, sobre todo con la asistencia pues de especialistas, y seguramente poco a poco en estos días van a seguir ellos garantizando y confirmando la presencia en este Congreso Nacional de Economistas que tendrá lugar en Cajamarca, y vamos a seguir seguramente, doctor, hablando de ello. Muy amable, ya nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitarles más bien a todos los que nos están escuchando, por favor, al Congreso del 2 al 5 de octubre. Le esperamos en Cajamarca. Estamos totalmente abiertos y un espacio muy importante para conectar, aprender y obviamente tener nuevas perspectivas y aportar ideas en el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Medina. Presentación del próximo Congreso Nacional de Economistas que tendrá lugar en Cajamarca.